Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, Francisco Guillén Blandino y Ray González. Muy buen día para todos ustedes que nos sintonizan como cada sábado, que nos hacen el favor de estar con nosotros. Recordarles nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo, Canal 23, de todas nuestras plataformas, @RCC Media por YouTube, solfm.com, para que usted pueda permanecer con nosotros el día de hoy en este su programa, que como siempre le traemos un programa especial de altísima relevancia sobre los acontecimientos más prioritarios y preponderantes que han ocurrido durante la semana en nuestro país, en la República Dominicana. Hoy es sábado 7 de febrero y de inmediato iniciamos nuestros debates, nuestros comentarios. Hoy estaremos hablando sobre la sentencia que hace nuevas delimitaciones sobre el Parque Jaragua, lo que se ha considerado como una mutilación. Estaremos hablando sobre este tema para llevarles a ustedes toda la información de esta sentencia que, bueno, ha sorprendido, ha venido como la poesía sorprendida a todos nosotros. Y estará Carlos Batista, viceministro de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, con nosotros para hablar sobre esta sentencia dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística. Ya veremos lo que esto significa para nosotros como país y como sociedad. Bueno, miren, en esta semana, el día de ayer, se concluyó una de las fases, si no la principal fase, del caso en el que se persigue políticamente a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Y voy a plantear algunas de las razones por las que yo exhibo de inicio decir que es un caso que persigue políticamente a estas tres personas. Porque, ¿cuál ha sido la lógica jurídica de actuación del Ministerio Público expresamente en este caso? ¿Cuál ha sido? La de mostrarse incapacitado de demostrar con evidencia fehaciente que estas tres personas estuvieron involucrados de forma directa en actuaciones que riñen con la ley. Eso es lo que ha ocurrido. Esa ha sido la lógica con la que ha actuado el Ministerio Público. Un Ministerio Público que, si se somete a examen, como se somete cualquier estudiante en el aula, estaría siendo reprobado, quemado en buen dominicano. Pero no desde ahora, sino precisamente desde el año 2020. Por varias razones. El derecho es procesos. Y por eso usted tiene códigos como el Código Penal y luego tiene Código Procesal Penal. Porque en virtud de usted respetar el proceso, se le reconoce el derecho. Bueno, pero no nos vayamos al Código Procesal Penal, vámonos a la Constitución de la República, artículo 69 de la Constitución, respeto al debido proceso. Sí, ¿no? Todos nosotros conocemos lo que los abogados llaman tutela judicial efectiva y lo que la gente común conoce como respeto al debido proceso. ¿Y qué tiene que ver respetar un proceso para usted poder garantizar derechos? Para eso se respetan los procesos, no para otra cosa. No existe una condición distinta que determine por qué usted tiene que respetar un proceso más que la garantía de derechos. Porque si a usted se le presume, según la Constitución de la República, su inocencia,
Al momento de usted ser sometido ante la justicia, se supone que solamente el respeto a ese proceso garantiza su derecho. Entonces, bueno, usted tiene un ministerio público que es un permanente violador de esa condición determinante para garantizar el derecho, que se llama debido proceso. Se llama debido proceso. Entonces, cuando usted tiene esa realidad, usted comienza a ver que el indicativo que caracteriza el proceso no es jurídico, sino que tiene otra intención. Tiene otra intención que nada tiene que ver con lo legal, sino que está muy vinculado al aspecto político. Porque de lo que usted está hablando ahí es del ex candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana con un 38%. Y está hablando en alguna medida con los brazos que tenían capacidad de acercamiento para recaudación, por ejemplo, en los demás casos. Bueno, entonces, usted tiene esa situación. Eso no es más que el atrevimiento de un plan que, aunque ignoraba e ignora la realidad política de la República Dominicana, el modelo idiosincrático de esta sociedad, cuando usted ve eso, usted se da cuenta que había otra intención que no era jurídica. Entonces, ¿por qué yo hablo de que el Ministerio Público se ha quemado en lo que va de su ejercicio? Desde el 20, no desde ahora, desde el 20. Bueno, porque es que ese mismo Ministerio Público es que estaba buscando reducir la institucionalidad a su propia independencia. Porque aquí la gente es muy olvidadiza. Pero en la propuesta de modificación constitucional que se sometió en el año 2024 a propósito del Poder Ejecutivo, ahí lo que se decía era que se tenía que retirar el grado de constitucional al Consejo Superior del Ministerio Público. Eso era. Si los fiscales, miembros de asociaciones y miembros también de ese propio consejo, como dicen en el barrio, no se cuadran en doble 6, aquí lo que hubiese pasado no hubiese tenido parangón. Pero no nos vayamos más lejos con la influencia de ese Ministerio Público. Desde el punto de vista de inmiscuirse en otros poderes del Estado, como ha ocurrido en el Poder Legislativo, porque aquí cuando se fue a aprobar el código ahora penal y procesal penal, ¿quién fue que estuvo ahí permanentemente? Pero, ¿qué es lo que dice el código? El código dice que si usted somete una apelación a la petición que ha hecho el Ministerio Público, se comienza a contar desde cero su prisión preventiva. Oiga, es decir, usted es un freco si usted quiere apelar a lo que plantea el Ministerio Público. Pero venga acá. Entonces, aquí nosotros lo hemos advertido desde el inicio. Lo que se había logrado en el desarrollo de la institucionalidad en la República Dominicana, mucho o poco, que usted y yo podemos estar de acuerdo en que había que avanzar mucho más y todavía hay que avanzar mucho más en la creación de institucionalidad como una cultura en la sociedad dominicana. Bueno, muy bien. Ahora, usted no puede atropellar lo que se ha construido en virtud del revanchismo y en virtud de la venganza. Y sobre todo bajo la aspiración de intentar destruir sobre todo una fuerza política sobre la base de la persecución judicial. Porque al final, cuando usted ve los casos de América Latina, eso no le ha funcionado a mucha gente. Y si le ha funcionado, ha sido al que han perseguido. Si le ha funcionado, al que han perseguido. Porque bueno, el caso paradigmático, Lula. Me quieren meter preso. Si me meten preso salgo presidente, salió presidente. Y así usted va viendo caso tras caso. Y se dará cuenta que para lo único que sirvió ese tipo de persecuciones fue para denostar
y para tergiversar la institucionalidad de cualquier país que se haya visto inmerso en esa situación. Por lo que aquí hay que ver ahora cómo se reparan todos estos daños, que por cierto, como comencé diciendo, que el derecho es proceso, ¿verdad? Ese caso ya se extinguió. Si aquí se respetara lo que dicen los códigos por el que se supone que todos nosotros debemos de regirnos de forma igualitaria, si se respetara, aquí hasta el propio Poder Judicial, dándose a respetar, le explicaría al Ministerio Público que perdió su tiempo. Que perdió su tiempo. Entonces, este es el tipo de cosas al que nosotros nos hemos enfrentado como sociedad, porque hay una serie de actores y actrices que entienden como única y válida su forma de pensar, desconociendo que todo aquel que vive en sociedad genera consecuencias para el colectivo y que esos colectivos, cuando deciden actuar, muchas veces no hay para dónde coger. Entonces habrá que esperar lo que el tiempo depara, pero sí es importante dejar este tipo de cosas claras. Muy buen día para Eli Encarnación, que está con nosotros el día de hoy como panelista. Buenos días, Yuri, a todos los amigos oyentes. La verdad es que tú te levantas con mucha energía a pesar del frío, porque, niño, tómalo suave, es muy temprano. ¿Verdad? Está como con este tipo de ánimo. No, ya yo fui al gimnasio, Eli, hoy ya. Es verdad. Sí, me levanté a las Tengo 4. que desarrollar ese hábito. Sí, me levanté de 4:30 por ahí ya. Tengo que desarrollar ese hábito. Yo estoy ready ya. Feliz de compartir con todos ustedes. Aprovechar también para enviar 2 felicitaciones de Adelante, cumpleaños. ¿Puedo en este momento? Pero claro que sí. Bueno, esta sí, semana para ya airar un poco el espacio. Enviarle felicitaciones a Alberto Atala, que estuvo de cumpleaños el día 4, y el nuevo ministro Eduardo Sanz Lobatón, que cumplen años con un día de diferencia. Mucha salud y bendiciones para ellos que están en posiciones y roles fundamentales. Bueno, felicitaciones, el nuevo ministro de Industria y Comercio. Y MIPYMES. Sabes que hay un gran desafío ahí y lo voy a plantear en mi comentario, no necesariamente por el ministro o el ministerio, sino por una condición general que tenemos nosotros en la República Dominicana, que es que la gente apela constantemente a la informalidad. Apela a la informalidad porque el costo de cumplir la ley es más alto que el beneficio que te genera. Yo creo que eso es algo que tendremos que revisar como gobierno, sobre todo también para darle Estado, facilidad a los emprendedores. Claro. Pero creo que ya tiene madera para articular, porque Ojalá. lo vimos en aduana con todo ese proceso, que en sus 5 años logró la ley de aduanas, que tenía 20 años en el Congreso Nacional, dando ese seguimiento con todos los sectores, porque la ley no se aprobaba, era porque si tú me quitas aquí, si tú me das allí, por falta de coordinación entre los sectores involucrados. Y la ley dejó logístico. A propósito de la visita del presidente a Dubái, que en mi comentario voy a hablar de eso, lo que eso se traduce para el país en términos de estabilidad, en términos de inversión para generar empleo. Claro, tú sabes que con el tema que tú dices de tú me das, yo te doy, desde el punto de vista legislativo, yo estuve hace unas semanas en la actividad Legal Trends de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de ANGE, y una de las exposiciones que me pareció de uno de sus miembros, de sus socios, más acertada era precisamente la ausencia de articulación que existe en la República Dominicana y la falta de diálogo, por ende, que existe en la República Dominicana en el Congreso. Es decir, tú tienes una serie de iniciativas sobre un mismo tema, que hay 4, 5, 10 legisladores que te someten un proyecto de ley, pero entre ellos mismos no hay una articulación como para poder decir, bueno, qué es lo bueno de cada uno de estos proyectos de ley y qué es lo malo, y vamos a someter uno solo para que entonces se pueda aprobar. Y me pareció una queja muy legítima, a pesar, yo sé, de los esfuerzos que hace el presidente de la Cámara y que harán los presidentes de ambas cámaras, pero la dispersión que existe entre los propios diputados retrasa muchas veces leyes, legislaciones que la sociedad está ávida de ellas, ¿no?
Pero la verdad es que en la práctica, te lo digo, luego de yo duré 7 años trabajando en el Congreso Nacional, para los que no lo saben. Y la verdad es que en la práctica sí se da esa articulación al final, porque el reglamento no puede prohibirle a ningún diputado, ya porque un proyecto esté sometido, pues que considere una modificación a un artículo o le agregue algo. Pero ya sí, al final de esa pieza conocerse, se fusiona todo y con ellos mismos se coordina. Lo que pasa es que a veces entre que yo de un ejemplo, publico y amplifico lo que estoy proponiendo, defendiendo, creo que ahí hay un juego de que se vea que yo también estoy aportando al tema, pero al final todo llega a una matriz que tienen que ponerse de acuerdo y también hay muchas cosas que la Secretaría de Ofitrel, que es la secretaría que trabaja ya lo de darle forma, ve si choca con una ley, si es correcto, si es viable. Entonces, sí creo que quizás es una queja válida, quizá injusta, porque en la práctica sí se da esa coordinación para sacar un producto terminado y que obviamente todos los diputados y senadores se sientan partícipes de ello. Incluso tienen que firmar el informe. Cuando se va armando una pieza que hay varios proyectos depositados, cada diputado que sometió debe firmar ese informe, ese proyecto final. Bueno, Eli, y para toda la gente que nos escucha, en el día de hoy, sábado 7 de febrero, nuestro vecino país, Haití, ha amanecido en un vacío total de poder por una razón fundamental, y es que el mandato del Consejo Presidencial de Transición ha cumplido ya el periodo por el que había sido establecido u otorgado, por lo que en el día de hoy se desconoce cuál será en términos ciertos el rumbo que tomará el vecino país de Haití. Por una razón fundamental, no se cumplieron los planes de cambio presidencial que se prevía, ¿no? Que este Consejo Presidencial de Transición, que desde el inicio fue turbulento, que en los cambios de quienes lo dirigían o no, en virtud de los tiempos que se habían establecido, también fueron un poco contradictorios, como lo es todo lo que pasa en Haití, pero en el día de hoy amanecemos con ese vacío total de poder, desconociendo cuál va a ser su paradero. Aquí yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy importante como país, sobre todo por lo que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha venido haciendo en la región. Ese involucramiento, por no llamarlo intervención, que lo ha sido, nosotros también podríamos jugar en su aprovechamiento por razones fundamentales. Aquí hay gente que dice, bueno, que Javier Milei ganó las elecciones a medio término de Argentina, después que le dieron una pela en las municipales y después que Trump le transfirió 20 mil millones de dólares. Así cualquiera gana una elección a medio término. O sea, yo creo que estaría muy fácil. Hasta yo que me tire de presidente con 20 mil millones de dólares, tengo que ganar en la República Dominicana. Entonces, digamos que esa intervención que han tenido de forma indirecta, en el caso de Venezuela, muy directa, pero en el caso de Honduras, por ejemplo, donde indultó a Juan Orlando Hernández, que cumplía sentencia dictada por el gobierno de Estados Unidos en territorio estadounidense para que el candidato que él aupaba en Honduras pudiera llegar a la presidencia, nos muestra a nosotros, y bueno, lo que hizo con Noboa en Ecuador, etcétera, nos muestra a nosotros que eso podría ocurrir. Mucha gente habla de que podría ocurrir de cara al año 2028, que Trump se involucre o intervenga con algún tipo de declaración o acción, pero sí nosotros pudiéramos, desde el punto de vista diplomático, sobre todo ante nuestra postura en algún grado genuflexa hacia los Estados Unidos, que ha sido por algunos llamado prudente, por mí inerte, simplemente para no caer en contradicciones con esta administración, que definitivamente es virulenta, es agresiva en el trato de las relaciones internacionales y de la diplomacia, pero creo que ahí nosotros pudiéramos tener un margen mayor de maniobra para poder exigir algún tipo de actuación por parte de los Estados Unidos de forma contundente en Haití, Ojalá. Evidentemente Haití no tiene petróleo como tiene Venezuela, ni le resuelve ningún tipo de problema a Estados Unidos, pero sí a nosotros como sociedad
lo hace. Y habría que ver si el criterio migratorio, por ejemplo, que ha tenido el gobierno permanece, etcétera, de cara a los próximos meses. Bueno, en este caso, ayer se designó una comisión que va a estar dando seguimiento a este tema, que está encabezado por el ministro de Defensa, el director general de Migración. Esperemos a ver cómo avanza eso esta semana para poderte quizás hacer un análisis más puntual. Entonces, como para supervisar lo que va a ocurrir, digamos, en la frontera, etcétera. Exacto. Por parte del ministro de Defensa y de... Sí, fue una de las primeras medidas que el presidente tomó ayer al llegar de Dubái. ¿Cómo le fue al presidente en Dubái, él? Eso lo voy a hablar en mi comentario más tarde. No me diga, ¿no? Yo vi al presidente muy activo ahí en Dubái. Lo que tenemos que destacar es que el presidente hace esos viajes flash. No se toma ni un día para descansar ni hacer turismo interno. Va, trabaja y de regreso al país. Estamos acostumbrados porque Danilo se iba en la mañana y venía en la noche. El presidente necesita descansar. Bueno, otra de las noticias que hemos tenido esta semana es que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha dicho que la línea 2C del metro, a propósito del lanzamiento del supuesto monorriel y todo esto, ha dicho que la línea 2C del metro entrará en funcionamiento el 27 de febrero de una de las chanzas con la que la gente lo recibió esta noticia, precisamente el 27 de febrero de qué año, ¿no? si era de este año o del año próximo. A mí me gustaría que previo y creo que a mucha gente le gustaría que previo a la puesta en funcionamiento de esta nueva línea 2C, que es la línea conocida como Los Alcarrizos, pueda existir algún informe técnico que se publique de forma pública o que haya un lanzamiento, no sé, haya algún tipo de actividad en donde este informe técnico pueda despejar la cantidad de dudas que todavía existen sobre la construcción de esta línea. Por razones fundamentales, aquí la gente es muy desconfiada. Yo recuerdo cuando algún ministro de Interior y Policía dijo, aquí no hay inseguridad, eso es percepción. Y digo, bueno, pero si la gente se percibe insegura es porque no se ha hecho el trabajo de forma correcta. Entonces, si la gente se percibe insegura en el uso de esta línea del metro 12, pues no va a cumplir con los objetivos que tiene de cantidad de pasajeros que se van a trasladar cotidianamente en ella. Por lo que un informe técnico que muestre que esta auditoría visual que muchos de nosotros hemos hecho sobre algunas curvaturas que tiene, a la que no estamos acostumbrados, pues para despejar esas dudas, sobre todo para que el ciudadano, que al final es el usuario y es el centro de la atención de un metro, de una obra como esta, porque al final un metro es una obra centrada en la mejora de la vida cotidiana del ciudadano. Entonces es el ciudadano el que se tiene que sentir confiado de que puede utilizar esta vía de transporte sin mayores inconvenientes. Más allá del tiempo que se haya tardado desde el año 2020, más de 6 años para construir este pequeño tramo, porque es un pequeño tramo, es complementario lo que se ha hecho. Muy bien, qué bueno. Pero la gente, hay absoluta desconfianza sobre la ciudadanía sobre este tema de la línea 12, que ojalá que algún tipo de comunicación o de información pueda fluir por parte del gobierno para que la gente pueda utilizarlo sin temor, como ya utiliza, ¿verdad?, toda la otra parte del metro. Otra de las noticias, y es que el Hospital Salvador de Gautier tiene nuevo director. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el actual director del CNS, el doctor Julio Landrón, ha estado realizando unas visitas llamadas sorpresas a los diferentes hospitales para ver su hospital. Pero yo no vi como que se expresó muy bien él, que estaba como un poco airado. Sí, creo que en su buena fe, ahí debe haber algo de trasfondo, porque todo lo que he leído del pasado director de ese hospital es que es un gran médico, un gran servidor. 100%. Creo que también es importante cuidar las formas. Creo que antes de salir a hacer ese recorrido, lo que tenemos que mirar los numeritos. ¿Están recibiendo cada hospital el presupuesto que realmente necesita? ¿Cómo está el equipo operativo? Porque yo te puedo decir algo. A veces nosotros ponemos muy buenos gerentes, quizás muy buenos médicos en posiciones que quizás no sea su fuerte, pero te estoy poniendo con el equipo que realmente necesita para manejar la operatividad del hospital. Creo que ahí es muy importante cuidar las formas. El área de salud es un sector muy delicado.
Sí, algo yo sé es que Landrón es un excelente servidor público. Tú llamabas a Landrón a las 2 de la mañana, tengo un herido en tal provincia, autorizaba el traslado de inmediato y muchas veces lo esperaba en el NEI para darle entrada. Entonces, doctor, sobre todo entre sus propios colegas y el mensaje que enviamos hacia afuera, también ahí lo voy a decir como miembro del partido de gobierno, las formas son muy importantes. Claro. Y sabemos que en esto se da mucho la política, de que van y llevan chisme, pero vamos a irnos más a fondo porque estamos trabajando con salud, que es algo muy delicado, que tenemos deficiencias de muchísimos años con los ciudadanos, todos los gobiernos, lamentablemente, es algo de lo que no hemos podido decir. Vamos a resolver de manera estructural la calidad y la asistencia del servicio de salud a gran escala. Entonces, creo que las formas son muy importantes, pero vamos a destacar un poco el perfil de este nuevo director llamado Mikengis Marlene, nuevo director, al tiempo que dispuso reforzar la seguridad del centro. El director del CNS exhortó al nuevo director a administrar con eficiencia y alto sentido de responsabilidad los servicios de salud, asegurando atención oportuna y calidad de los pacientes. También habló que tiene más de 70 años al servicio de la población y que viene una inversión importante para este centro durante este año, que los recursos están disponibles y así que los trabajos iniciarán en los próximos meses tras la licitación debida. Landrón destacó que con más de 30 programas de posgrado, este hospital se ha constituido en una escuela para la formación de profesionales de salud. Eso es importante. La mayoría de estudiantes de medicina de la UAS hacen su pasantía y rotación en este hospital. Y que de este hospital han salido gran parte de los mejores especialistas del país y que quiere decirle que el presidente no se ha olvidado de este hospital y se ha dispuesto de los recursos para la reestructuración de este emblemático centro que ha dado tanto al país por más de 7 décadas. Bueno, yo vi las declaraciones del doctor Landrón y a mí me parecieron realmente un poco excesivas. Hay que recordar que aquí hay muchos servidores públicos, sobre todo en los hospitales. Yo diría que en hospitales, sobre todas las cosas, tienen que hacer actos de magia para poder cumplir con los compromisos que tienen, porque no cuentan con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la operatividad que debe tener un hospital. Y sobre todo el Gautier, que es un hospital sobrepoblado, utilizadísimo por la población y que al final la referencia que uno tiene de quien era su director hasta el día de ayer es muy positiva. Sin embargo, insisto, cuando usted no tiene las herramientas que son los recursos necesarios para poder llevar a cabo su rol con rectitud y de forma correcta, y cuando digo de forma correcta y rectitud no me refiero al tema de transparencia, sino a darle respuesta de forma eficiente a la gente. Que vaya, porque ¿qué puede esperar un servicio de salud? Te puede ir tal vez a la casa y dura un rato para que le pongan el agua, vaya de sur y se queje y hace un show. Ahora, ¿pero qué puede esperar un servicio de salud de una persona que se encuentra sometida a una enfermedad, a una gravedad, a un accidente, a una situación calamitosa para su salud? ¿Qué puede esperar? No puede esperar nada. No puede esperar nada, tiene que tener una atención inmediata. A diferencia tal vez de otro servicio que usted, no debería hacer tampoco, pero lo imperioso de la salud se impone por encima de lo demás. Entonces, ahí, aunque el doctor Landrón tenga la iniciativa de hacer las cosas de la forma más correcta posible, debe de mantener la calma, porque tampoco es que va a tomar ese tipo de decisiones o actuaciones, entonces, porque el reclamo ciudadano después hacia él va a ser mayor. Va a decir, pero entonces, ¿por qué el SNS no le está transfiriendo los recursos necesarios a su hospital para que cumpla? Porque usted no es el director. Entonces, no lo destituya y primero pásele los fondos. Si usted ve que él no cumple cuando usted le pase los fondos, entonces, lo quita de ahí. Ya, eso es una expresión porque usted está probando la calidad que tiene esa persona. Ahora, no puedo valerme yo de mi propio error o de mi propia incapacidad para justificar la incapacidad del otro. No puede ser, porque eso ya entonces raya en lo incorrecto. Habrá que ver ahí lo que va a ocurrir, don Cristian.
Buenos días, Eli, un placer que estés aquí, qué bueno que te sumas a este equipo, bienvenida. Sobre ese tema, yo creo que el doctor Landrón tomó la decisión acertada. Sí. La decisión correcta, 100%. Okay. Mira, El Salvador Begotier tiene algo que lo hace distinto al resto de los hospitales. Recuerden que El Salvador Begotier es el antiguo instituto, como se le conocía, que no es más que el hospital que tenía el Instituto de la Seguridad Social, que tenía en sí mismo una especie de seguro médico. Recuerden que antes los seguros médicos, por ejemplo, eran por grupos de prestadores de salud, de servicios de salud. Dígase, usted tenía el seguro de la Plaza de la Salud y usted iba a la red que la Plaza de la Salud cubría. Bien. No era que yo tengo, como ahora ocurre, que cada aseguradora, por ejemplo, tiene su red de prestadores de servicios. Y es la aseguradora que te dice a ti, no, esta es mi cartera de puede ir aquí, suplidores. puede ir allí, puede ir aquí. Donde quiera que usted vaya aquí en esta red, está cubierto. Y si no, tiene entonces esta cobertura fuera de la red. Entonces, el instituto se quedó con toda la maña vieja. Toda la maña vieja. El instituto nunca pudo evolucionar al sistema de autogestión. Que lo tiene el NEI, que lo tiene bueno, todos los que están ahí en ese entorno de la ciudad de la salud de Santo Domingo Norte. Todo eso está en un modelo de autogestión. Y eso lo hace viable económicamente y garantiza los servicios. Usted va a cualquiera de esos centros. Desde que se construyeron con Leonel, cuando tuvo Danilo y ahora con el presidente Abinader, bueno, de hecho Landrón salió de esa zona. Sí. Salió de esa zona. Y eso parecen clínicas de nivel. Es así. O sea, por la calidad del servicio que hay ahí. Precisamente porque tiene un flujo de caja que le permite eso. ¿Qué pasa con El Salvador Begotier? Hay hasta ratones ahí. Porque los médicos operan bajo un sistema diferente. Dice, no, pero que no es obligado a autogestión. Pues verdad, ahí está el Darío Contreras, que mal que bien cancanea, pero funciona. Pero El Salvador Begotier tiene médicos en un modelo diferente, seguridad en un modelo diferente. Ahí atracaron unos doctores esta semana. Sí, yo vi. Ahí atracaron unos médicos dentro de la... Porque no fue que estaban en el parqueo, dentro del hospital. Tú me dices, ¿y qué pasa ahí? Ah, coño, que el coronel que está a cargo de la seguridad no iba ni siquiera. Lo dijo ahí Landrón. No, era un caos que había. Ahora me dice, es una situación derivada de este doctor que estaba dirigiendo la institución. No recuerdo el nombre, no lo sé. No lo es. Por ahí han pasado los últimos 4 o 5 años, al menos 4 directores distintos. Un anual. Entonces, en el 23 lo cambiaron. En el 22 lo cambiaron. Cuando se llegó al gobierno, lo cambió. Y antes había problemas también, porque es un tema del modelo que está funcionando. ¿Qué yo propongo? Cierren eso temporalmente y constituyan un nuevo modelo de funcionamiento. Revisen a partir de las necesidades que hay en el Distrito Nacional, porque eso está en el corazón del Distrito Nacional, que es lo bonito, ¿eh? Eso está ahí en el Sánchez Lafé. Revisen las necesidades del Distrito Nacional. ¿Qué hace falta? Un oncológico. ¿Qué hace falta? Otro, ¿cómo le llaman a esto? De los accidentes de tránsito. Traumatológico. Sí. Vamos a ver, un pediátrico. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, podemos especializarlo en un nuevo modelo, hacerlo de autogestión, cambiar totalmente eso y salir de todo lo que genera problemas. La gente que está ahí, mudarla al modelo que ya se utiliza hoy en el sistema de salud para los médicos, las enfermeras y demás. Y a partir de ahí, entonces, usted tener mejor condición, porque ahí no están conformes las enfermeras, no están conformes los médicos, no está conforme la población. Se va el dinero como quiera, no hay garantías de salud, entonces no tenemos nada. Claro. Hoy no tenemos nada. Yo lo que creo que lo ideal ahí sería un proceso de transición a un nuevo espacio, porque eso lo remodelaron con gente adentro. Y ya hoy está viejo y de cuidado. Porque ni siquiera hay una cultura de cuidado desde el que trabaja hasta el propio paciente. Porque ya cuando tú tienes una predisposición a un espacio, la gente no va a actuar de forma diferente. Entonces hay que cambiarle y decirle, no, miren, ahora nosotros vamos a tener este modelo. Ahí al lado está la Plaza de la Salud, como quien dice. ¿Y por qué la Plaza de la Salud funciona? Entonces, yo lo que creo es que más allá de un tema del cambio de director, que puede hacer algo quizás mejor, digamos, ponerle 2 o 3 parches, pero yo creo que es un problema sistémico que hay que atender ahí para evitar todos los años tener que estar colocando un nuevo director. Y ojalá que el doctor Landrón, que tiene la capacidad y la expertise de gerencia ya,
porque tuvo muchísimo tiempo ahí en el Ney Arias Lora y funcionó bien. Ganando Pues incluso muchos premios. Muchísimos premios. Los y, premios de salud, y ahí de no había calidad. déficit que financiero y nada de esas cuestiones. Y la gente iba y se cubría. Y había un capítulo social, porque eso tiene un modelo de autogestión. Usted tiene que ir con su seguro. Y se supone que aquí todo el mundo tiene seguro. Entonces, en ese funcionamiento, pues entonces hay garantías para que pueda ahí instituirse un modelo que resulte funcional. Y nosotros tener en República Dominicana la capacidad, sobre todo en la capital, que es una demarcación de mucha atención, tener la capacidad de satisfacer la demanda de salud que un centro como ese puede generar. Bueno, ojalá que sí. Le deseamos éxito, pero la situación es que cuando usted se enfrenta al momento de la verdad, don Cristian, insisto, en el tema de salud, la gente entra en un estado prácticamente de desesperación. Y lo mínimo que espera es que se le pueda dar una respuesta pertinente. Bien, así es. Vamos a ver cómo eso logra manejarse. No, pero yo creo que una situación de crisis ameritaba una reacción contundente. Bueno, bien. Don Cristian, ¿qué fue lo que pasó esta semana con la Cámara de Cuentas? Adiós, pero Yo no. ¿y qué de todo? Pues la Cámara de Cuentas está movida. Sí. Ellos visitaron incluso Senasa, estuvieron revisando ahí unos temas que van a hacer como una auditoría de la gestión de Santiago Jacín. Lo vi... Ahora. Sí. Bueno... No. Digamos que lo han hecho público. Antes le tocaba, no sé. Okay. Pero ahora, que me he quedado solo, como diría Pablo Alborán. Sí. Bueno, reiteraron la medida de coerción a los imputados en el caso de Senasa durante esta semana también. ¿no? Pues para mí es un error. Yo tengo una línea sobre eso y no me importa quién sea el que esté ahí sometido. Yo digo, si el empresario que tuvo vínculos de corrupción está en su casa, no tiene razón ningún político, ni los microempresarios, porque hay micro ahí, a lo grande nada más fuera, ni los micro hasta preso. Que lleven todo su proceso en su casa. Ahora, todos. Pero responde un poco también lo que se ha visto a las declaraciones que dio el presidente Danilo Medina de que no viene ningún caso 2.0. De que de que no se van a tocar todos los actores que estuvieron involucrados en esta situación, que evidentemente incluiría clínicas y farmacias, ¿no? Pero quizás de lo que se trata aquí es de, por ejemplo, ver si finalmente se cumple lo que Jenny ha prometido, porque Jenny lo ha reiterado incluso. La semana pasada creo, o la antepasada, se planteó el tema de que no habría un 2.0 en este caso, y ella dijo que sí, que eso iba. Y que estaban trabajando en eso. Entonces, habría que esperar qué pasará allí, porque el 2.0, las cosas que uno escucha es que se lleva mucha gente. Sí. Mucha gente. Por quizás lo expansivo de la red. No sé cuál será el criterio para participar de ese expediente. Yo insisto. ¿Pero cómo participar? Ajá, porque si tú me dices, no, porque si tú me dices, a la justicia le es funcional perseguir a una gente que se haya robado $1 millón para un caso de corrupción, ¿eh? No le funciona. No. $1 millón perdido. Que lo paguen los que se llevaron más. Pero tú, ok, ¿cuál es el criterio? No, el que se robó de 100 millones en adelante está montado. O el que se robó de 50 millones en adelante está montado. Oye, pues ese criterio está jodón. Bueno, pero es que, pero la justicia no tiene la suficiente capacidad para tú perseguir a todo el que operó en un esquema. Porque hubo gente ahí que quizás le dieron una oportunidad una vez para que picoteara y devolviera y esa vez ya, y no le dieron chance de nuevo. Coño, qué vaina. Pero, eso que hemos llegado. Pero, no. Eso es parte de todo, ¿no? Pero que, sí. No, porque en la práctica tú nunca tienes como Estado la capacidad de someter a todo el que está realmente en un caso. Definitivamente. Alguien, o tú tienes que saber utilizarlo. No, alguien se libra. Para quebrarlo, para quebrar el esquema. Tú dices, no, espérate. A esta piedra es la débil. Lo que él pudo haber afectado al Estado o estafado al Estado me es insignificante en comparación con el resto. Me sirve más como testigo.
Y yo lo saco el expediente y no destino, porque tampoco hay mucho personal en el Ministerio Público para hacer las investigaciones y demás. O sea, y aquí tenemos un problema que es precisamente ese, la extensión de los expedientes, la incapacidad a veces de demostrar vínculos entre uno y otro de los participantes. Entonces, para hacer un mal expediente, yo creo que lo mejor es hacer uno más pequeño con las personas que sí realmente tienen algún valor allí. Entiendo yo, ese sería quizás mi criterio en un contexto como ese. Ahora, lo que yo no comprendo es que tú me saques a los tutumpotes, como decía Juan Bosch, de un expediente como ese, y entonces me meta a los políticos presos. Yo no coincido con eso. Bueno, pero que no hay político preso. Ay, Santiago Jacín, que... No. Claro, Santiago Jacín fue el jefe del sector externo del presidente. Bueno, pero por esa misma razón no es político. No, él es político. Bueno, él es político. Tuvo un rol en la política. No, él es político. Claro que Santiago Jacín es político. ¿No es? Sí, él es político. 100% político. No, político tradicional no. Quizás es lo que no sea... Ni ninguno de los otros encartados que están ahí con él. Ninguno. Ya eso es otra cosa. Ninguno son políticos. Ya eso es otra cosa. Pero igual, vuelvo al punto. De nada me sirve. Aunque pueda un funcionario, y yo siempre lo he dicho públicamente, el funcionario tiene una responsabilidad moral mayor, porque se escoge para que administre lo público y lo administre bien. Perfecto. Pero la estafa contra el Estado es un delito. Así es. Y si es un delito, pues entonces tiene que estar encausado el que era público y el que es privado. Y no es verdad que si aquel se robó 3.000 millones, me devuelve 1.500 y estamos ready. Entonces, vamos a estar claros en eso. No puede ser que se admita como bueno y válido que para unos sí y para otros no. Y eso yo lo dije cuando eran los PLDistas los encartados, cuando eran los casos Tucano, qué sé yo, también los encartados. No es verdad que un empresario puede estar libre y el funcionario sea el que tenga. No. Todos. Que muchas veces el funcionario... funcionario... Y más en esta etapa, que es una etapa donde se está conociendo apenas a medida de coerción. Desde aquí tú marcas la ruta. Claro. ¿Hacia qué espera la gente? No. El que se excluyó desde ahora ya. Yo estoy de acuerdo con el criterio. El criterio de oportunidad es un mecanismo adecuadísimo. Bueno, pero no de impunidad. Bien utilizado, que si tú tienes 10 años de prisión y tú eres la cabeza de una red, el criterio de impunidad no está para liberar cabeza, está para liberar piezas abajo que te sirvan para desmontar la cabeza. Cuando un capo te dice, cuando mataron a Pablo Escobar no tenía ningún sentido, por ejemplo, arrestar a Pablo Escobar y a él darle una facilidad de criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque era el papá de los papás de los narcotraficantes de esa época. Claro. Entonces, cuando tú llegas a la cabeza, tú no tienes ningún propósito en eso. Tú puedes negociar con él para bajarle condena, para agarrar a los otros que pueden ser los herederos para matar el problema, para cortar de raíz el problema. Y en ese caso es tan grande el problema que tú prefieres ni negociar. Que tú prefieres negociar. Vamos a hacer otra investigación por el otro lado. Vamos a olvidarnos de esto. Vamos a salir de esto. Así son las cosas. Claro. Tú no puedes aquí, no, porque voy a seguir negociando. De hecho, en el caso Senasa, hay gente que estuvo participando en otros casos que no tienen que ver con partido. Así es. O sea, que tuvieron en los negocios sucios del PLD y que tuvieron en los negocios sucios del PRM ahora. Entonces, ¿por qué no le corta la cabeza a eso? El mismo personaje, el ministerio... Que por eso, al iniciar, que yo hacía la reflexión, decía, oye, es que el Ministerio Público, tú lo sometes a un examen y se quema. ¿Cómo puede ser que el mismo personaje que supuestamente tú has identificado como el articulador, el armador de la situación que riñe contra la ley, el mismo personaje que tú lo utilizaste para un caso, tú lo utilizas ahora para este caso de Senasa y tú tienes a ese personaje libre, sin ningún grado de sometimiento a la ley ni a la justicia? Entonces, no, tú lo que me estás diciendo a mí es que tú como institución tienes un modus operandi, tienes un patrón conductual de utilizar una serie de actores para beneficio de tu propio proceso. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, no hay que ser ingeniero de la NASA para comprender lo que me están diciendo. No hay que serlo. No hay que serlo, porque es que no puede ser que en los supuestos casos más grandes de corrupción que ha tenido la historia republicana de este país, usted tenga un mismo personaje, óigame bien, un mismo personaje, que es el que supuestamente le ofrece la información al Ministerio Público y el Ministerio Público no lo somete a nada. Oye, pero no entiendo. Entonces no me cuadra bajo ninguna circunstancia lo que está ocurriendo, pero bueno. Sí, no, pero
nosotros, mi señora, nosotros hablamos No, de no, Haití. no, no. Nosotros No, hablamos de Haití. no, no, Ya. No. Sí, sí. Excúsenos, señores, que esto es en vivo. Ustedes saben que nosotros permanentemente tenemos una serie de contradicciones aquí. Pero nos va bien, nos va bien. Bueno, la situación, señores, de Cuba también en el ámbito internacional es bastante grave. Hablábamos del caso de Haití, hablábamos del caso de Venezuela, pero también el presidente Donald Trump y Marco Rubio, sobre todo, tienen una intención muy marcada con intentar despojar al Partido Comunista Cubano del poder. Hay algunas informaciones muy interesantes de que el hijo de Raúl Castro, don Cristian Eli, Alejandro, me parece que se llama Alejandro Castro, formado como espía por la KGB y por los rusos, etcétera. Coronel es uno de los principales, si no el principal negociador con Estados Unidos para esta situación o esta dinámica que se está dando. Estas son informaciones por comprobar, pero es lo que se rumora que está ocurriendo, de que ya existen negociaciones de cómo Cuba saldrá o intentará salir de esta situación, que es apremiante porque, como ya yo mencioné, varios de los ejemplos que han ocurrido en América Latina en el involucramiento o intervención de Trump en diversas maneras, ya sea transfiriendo fondos, ya sea liberando o indultando presos, ya sea yendo a buscarte a tu casa como buscaron a Maduro, no importa la forma. O sea, la lógica que Trump está aplicando no es una lógica política, es una lógica transaccional para que la gente pueda comprender de lo que se trata. O sea, no hay una lógica de dominio estrictamente político sobre lo que ocurre, sino que necesito ese dominio político para que mi criterio transaccional pueda ser efectivo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo lograr que mi criterio transaccional ocurra? Bueno, cuando tengo el control o el poder político, ¿qué? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener el control del poder político? Hay que hacer esto. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que Trump ha demostrado en estos meses. Tú sabes que ayer veía un reportaje que hacía una cadena internacional sobre Donald Trump y su manejo de las situaciones, su método de negociación. Y hablaban de la teoría del loco. La teoría del loco es una que supone que luego de una medida extraordinaria en algún espacio, la gente hace uso y abuso de esa medida como apalancamiento para la toma de decisiones sobre otras. Dígase, Cristian le dio 2 tiros a uno allá afuera porque le rayó el vehículo. Ya el próximo que venga a rayar el vehículo, ese, no, cuidado, que ese tigre es un loco. No te atrevas a hacerle algo, no te atrevas a pegártele mucho, que le dio 2 tiros a uno, te atreves fácilmente, porque ya le da igual. Entonces, con Donald Trump pasa algo similar. Después de lo de Venezuela, fue que en América Latina realmente se sintió el interés de Estados Unidos de apalancarse, sobre todo porque quizás en este espacio es donde puede tener una hegemonía de forma absoluta, que no puede ocurrir así en Asia, ni tiene la capacidad bueno, Europa la controló un poco con el conflicto ruso-ucraniano. Y la verdad es que ahí uno podría quizás ver en el tiempo cómo va evolucionando ese control sobre la región. El mismo hecho de la negociación sobre Venezuela en automático le corta, como diría un buen dominicano, el agua y la luz a los cubanos. Fíjense que el primer planteamiento que hace Díaz-Canel en un foro público es que ahora el tema de las importaciones, que era de lo que vivía Cuba, y lo dice así mismo, será mucho más difícil. No hay combustible, dice él, por lo que cada municipio tendrá que alimentarse y abastecerse de lo que produzca ese municipio, porque la capacidad de transporte se reduce en la medida en que no hay capacidad de abasto de combustible. Evidentemente ese combustible venía de Venezuela y ante la imposibilidad hoy de comercializar de parte de Venezuela con Cuba, pues evidentemente eso se genera allí una mayor situación de complejidad. Ante eso, a uno le vale la pena preguntarse, ¿la revolución cubana valió la pena? ¿Tuvo sentido? ¿Fue funcional? ¿Se lograron los objetivos que se trazaron al principio de la misma? Bueno, yo creo que el resultado
es visible. Bueno, pero en algún punto sí tuvo sentido. Lo que pasa es que pudo haber tenido sentido. Claro, lo que pasa es que no se adaptó a las realidades. Estamos completamente de acuerdo. Porque en el momento en que se da un contexto de Guerra Fría, donde la existencia de dos polos era lo que dominaba el mundo, ese mundo bipolar, donde por un lado tú tenías a los Estados Unidos y sus aliados, y por otro lado tú tenías a Rusia y sus aliados. Eso no se sostuvo en el tiempo. Y en la medida en que eso fue cayendo, bueno, encontró apoyo cuando Rusia iba de bajada, encontró apoyo en una China que iba creciendo. Claro. Y entre las dos lograron nivelar, pero resulta que China no tiene la misma visión que tenía Rusia. Por ejemplo, del tema geopolítico. China, a diferencia de Rusia... China tiene una visión geocomercial, pero no geopolítica. China se apalanca en el comercio como instrumento de influencia o apoyo en un territorio. Pero eso no es lo que ocurre, o lo que ocurría con Rusia, que tenía, por ejemplo, el ejercicio militar y el tema diplomático como sus principales mecanismos de aprovechamiento. Entonces, bueno, tú llegas al año 2000, aunque el brinco es largo, pero lo que ocurrió ahí es bastante conocido: guerra de los misiles, acuerdos que van y que vienen, bueno, utilización de muchos de esos países como mecanismo de negociación frente a Estados Unidos y viceversa. Ok, llegamos a los 2000, el denominado socialismo del siglo XXI se instala en América Latina en un buen momento, porque comienzan a subir, sobre todo a finales de los 2000, el precio del crudo. Comienza a explorarse la posibilidad de desarrollarse a partir de metales preciosos. Se genera una especie de núcleo. Ese núcleo, liderado por Chávez, impulsa en toda la región un apoyo económico para tener cierta independencia de Estados Unidos, sumado al descuido mismo de los Estados Unidos sobre el tema. Bueno, su principal aliado era Cuba, la seguridad de Fidel era Cuba. Entonces, Cuba ahí encontró un respiro importante. Bueno, luego Turquía va desarrollando y va potencializando su capacidad. También es un aliado de Cuba. La misma China es un aliado de Cuba. Bueno, pero ya China va pensando diferente. Claro. Entonces, esa Cuba que en algún momento tuvo quizás la oportunidad de hacer la transición, que a final de cuentas eso es lo que debía hacer. No es que los ideales no son para morir con ellos. Bueno, pero hay que ver bajo qué premisa tú haces esa transición, porque... Pero con Barack Obama, por ejemplo, se dieron las condiciones. Correcto, pero ahí comenzó. Lo que pasa es que Barack Obama llegó hasta donde podía, porque recuerda que está la ley esta Helberton, que habría que modificarla para que entonces el bloqueo que hay en contra de Cuba por parte de los Estados Unidos pueda levantarse. Entonces, ¿bajo qué condiciones yo me adapto? Bajo las condiciones de un bloqueo permanente por parte de la principal potencia mundial que me impide a mí una serie de situaciones, porque también eso hay que verlo. Es verdad, el modelo de producción de Cuba, el modelo económico, no ha dado resultado ni hoy ni nunca. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, el modelo político, ¿por qué Cuba ha tenido sus grandes logros? ¿Cuál ha sido el modelo cultural y educativo? El modelo cultural y educativo. Pero eso es fracasado. Ajá. ¿Yo educo para qué? Bien, correcto. Estoy en eso. ¿A cuál mercado le vendo? No, perfecto, exactamente. Entonces, pero ¿por qué no estoy en capacidad de yo exportar esos servicios que ahora se llaman inclusive servicios modernos, que son los servicios intelectuales? Es decir, ¿por qué yo no estoy en capacidad de hacer eso? Bueno, no estoy en capacidad de hacer eso porque tengo una actuación coercitiva de forma permanente por los Estados Unidos hacia mí. Con la lo que digo es, quien pacta conmigo no pacta con el otro. Así como China, por ejemplo, tiene pero China tiene su política. Pero un acuerdo con China y con Taiwán.
Hazlo. No, China no hay tiene su forma. política de la única Pero no China. hay- bueno, Estados Unidos tiene su política de que si le vende a Cuba, no me vende a mí. Correcto, pero entonces tú... Y la gente decide qué mercado tú le vendes. Bueno. Pero eso no es un mecanismo, bueno. no es un mecanismo ese de presión, lo es un mecanismo de presión en torno, claro, pero lo es. todos los países Entonces, de alguna forma, todas las potencias ejecutan bueno, pero es mecanismos que de yo no presión. puedo someterte a un mecanismo de presión sobre la base de hipotecar tu soberanía, tú ves. Porque bueno, los gobiernos demócratas constantemente someten a mecanismos de presión a la República Dominicana con el tema haitiano. Claro, por ejemplo, claro, constantemente. claro. Constantemente nos someten con esa vaina. Sí. Ahora, no puede ser sobre la base de nuestra soberanía. Porque bueno, ok, si tenemos que quedarnos de enemigos, quedamos enemigos, pero es que no puede ser que tú me vengas a dictar a mí lo que yo tengo que hacer con mis condiciones migratorias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, Lo que pasa es que vuelvo y digo, eso está bien. Eso no está bien. Pero vuelvo y digo, eso no está bien. Cuba no flexibilizó porque había cosas ahí que, por ejemplo, es cierto, no flexibilizó lo suficiente cuando se respetó Cuba a sí mismo, por ejemplo, la revolución se violó 200 veces. Bueno, pero cuando tuvieron la oportunidad de Obama, que inclusive hasta el Papa se metió en esa negociación, fue subaprovechado, estoy de acuerdo. Ellos subestimaron esa oportunidad. ¿Hace cuánto fue? Ahí estoy de acuerdo. Una década de cambio hubiese tenido Cuba. Así es. Por lo menos. Así es, estoy completamente de acuerdo. Y además, ellos si querían desarrollar ese proceso, tenían que abocarse a abrirse a la democracia o a una supuesta democracia. Que con una pseudo yo tenía. Claro. Con una pseudo ellos tenían. ¿Qué es una pseudo? Usted comienza a darle espacio en el Congreso. Claro. Mira, ahí usted tiene entre voces ahí. Claro. Mira, amigos gringos, usted tiene entre voces. Pero ahí. oye, con dos partidos que ellos aperturaran. Que uno fuera de un sobrino de Fidel y otro... Sí, un sobrino rebelde. Rebelde al lado contrario, o sea, rebelde de derecha. No, ya ahí. Claro. Ven acá. Pero bueno, uno... en eso Venezuela fue más inteligente. Uno tiene... 200 veces. Uno tiene ese tipo de posturas, pero también a veces uno sobre la base de lo que entiende que debió ser o debería ser. Ahora, la realidad cubana... evidentemente los que más comprensión tienen de ella son los que la han vivido. Sin embargo, desde el punto de vista político, ya esta resistencia, ¿no? Aquello que se llamaba de los países no alineados, ¿no? Con Estados Unidos, estos discursos históricos de Fidel y del Che en Naciones Unidas, hablando de los soldados imperialistas belgas que fueron y tumbaron la estatua del profesor Patrice Lumumba. Es decir, todo esto en la República Democrática del Congo, toda esta, digamos, toda esta narrativa que había sobre aquello ya cambió. Y evidentemente ellos no pudieron o no han podido hasta este momento poder adaptarse. Hay que romper en alguna medida con muchas de las tradiciones que se tienen para dar resultados, porque yo, al igual como lo planteo en Venezuela, creo que en Cuba pudiera ocurrir igual. A mí no se me sale de que es muy probable que en los próximos torneos electorales venezolanos hayan actores del propio chavismo o del propio madurismo que estén habilitados para poder competir. Entre ellos la principal, Delcy Rodríguez, que hoy es la presidenta encargada. Lo mismo pudiera ocurrir en Cuba. Desde el punto de vista, insisto, de la lógica que tiene Trump, que no es política, sino transaccional. Cambio y fuera. Eso de los sábados. Bien, a las 8:02 de la mañana estamos de vuelta en su programa El Sol de los Sábados y vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Tenemos el panel lleno. Vamos arriba. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
Buena, Yuri, de nuevo con la denuncia del semáforo de la prolongación 27. Sí, nos llamó la Al semana lado Pasé del por pasada. ahí Bravo esta el lunes. semana y ciertamente Ajá. hay un Escucha. problema. Yuri, el lunes los residentes de la zona tenemos una protesta ahí. ¿A qué El hora? lunes a las 6 de la mañana tenemos protesta ahí el lunes porque no vamos a permitir perder 40 minutos todos los días por una irresponsabilidad. El Atención, lunes hay Milton. protesta. Atención Milton Morrison y todo su equipo, por favor. Es el que está ahí frente a la atiendan esta Plaza Nueva, situación. ahí en la prolongación 27 de febrero, después de lo... ¿Cómo que se llama ese llamado. residencial? Yo le, Vamos con esto. yo le digo el día de Cáceres. Buen día, su nombre y de dónde está al aire, Dios mío. Israel Yuri, ¿cómo te sientes? Adelante, Israel, muy bien. Supermercado ¿Cómo están Guapo. todos? Y Blandino, ¿dónde anda? ¿Lo dejaste en Madrid? No, está en un compromiso. Me lo saluda. Le digo. Yuri, pero el ajedrez de la política este año va... Tú sabes que existe la rumología, Sí. pero en algunos sectores, yo que soy un chivañito como yuca, Ujú. mira, se están jugando al ajedrez y se está hablando de una mutual que por lo menos con lo que dijo Danilo hay que pensar a hueler donde uno guisa. David Collado, el hijo de Felucho, Juan Ariel. Te lo estoy diciendo desde ahora, para cuando lleguen las elecciones, te diga, Juan "Concho, pero Juan Ariel es uno de los principales fiscalizadores de David. Sí. Sí. Bueno, pues esa mutual no la descarte. Buen día. Está bien. Me daré cuenta de los Bueno, artículos de Sí. Juan Bu- Ariel. buen día, su nombre y de dónde está al aire. Dejemos Saludos, ¿cómo están? tranquilo. Con peras y manzanas. Hola, muy bien, adelante. Usted está muy risueño, muy alegre. Bueno, Claro. Dando la escuchando. bienvenida a Eli. Es Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Claro, por eso que estamos risueños, Zeneida, porque estamos escuchando a ti. ¿Es verdad? Claro. Tenía mucho que no llamaba. Por eso. Bueno, vemos tantos acontecimientos en nuestro mundo, en el mundo. ¿Por qué? Porque eso que ustedes dicen, que puede haber elecciones en el chavismo, claro que eso es un vicio. El vicio del poder es cuando tú nunca te das por vencida. Así está pasando en este país, que hay personas que ya pueden retirarse porque ya el pueblo está harto de verlo en el poder y ya no lo quiere. Sin embargo, en Venezuela está pasando lo mismo, aún sabiendo que por el chavismo nadie va a votar, que por Corina Machado es que van a votar, porque ella se vio, se mostró, ¿verdad? Cuando tú haces una investigación de muestreo, tú viste el pueblo entero venezolana en la calle. Entonces, sin embargo, ni así nosotros, los enfermos de la política, le damos la razón a ella, Corina Machado. En otro orden, vimos que aquí en Santo Domingo Norte, la alcaldesa Betty Jerónimo le dio el premio de la juventud, porque eso, mira, eso no se había visto en este municipio, de darle el premio de la juventud. Claro que se lo merecen los jóvenes para que salgan de esos vicios y que se pongan a estudiar. Muchas gracias. Gracias. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Sí, buenos días. Buen día. Le habla Alfonso Castro desde Boca Chica, productor del espacio de televisión Prioridades. Adelante, Alfonso. Sí, bueno, mire, en esta semana perdimos un ciudadano, un miembro de la Policía Municipal de Boca Chica, en un hecho un poco confuso, pero fue un crimen de todos modos. Nuestra preocupación es que queremos hacer un llamado al jefe de la Policía Nacional, al director, para que por favor asigne más agentes a la policía de Boca Chica, ya que Boca Chica ha crecido exorbitantemente, tanto en la parte norte como en la parte sur, de manera que los agentes que tenemos, a pesar del buen trabajo que está haciendo el coronel Álvarez y el coronel Manzanillo del DICRIM, pues no es suficiente. Necesitamos más agentes para Boca Chica. Bien, ahí está su llamado. Muchas gracias. Buen día, está al aire. Buenos días. Adelante. Augusta Mora, del municipio de Santo Domingo Augusta, Este, adelante. sector Valle del Este, para darle la gracia a ese espacio, porque a través de ustedes
el sector se siente muy contento por ese gran trabajo que hizo Mili con la periodista Lency Alcántara, que ha salido por los periódicos en varias partes, y le dan la gracia porque estamos esperando ya la respuesta de las autoridades. Así que pasen buenos días. Excelente. Y conten con nosotros, que darle su reconocimiento a ustedes. ¿Dónde está Mili y los otros compañeros? Están en un compromiso, pero no lo extrañen mucho, que ya vendrán. Buen día, está al aire. ¿Su nombre y de dónde? Buen día para todos, Carlos Valenzuela. Adelante, Carlos. Bueno, por favor, dígame a Leonel, la Fuerza del Pueblo, que no sigan haciendo una oposición como tan incoherente, como hasta irresponsable. Porque primero el dinero de Adodón lo usaron para elecciones. El dinero del diputado del Este lo agarraron a él y también ese dinero fue para elecciones. Pero obviaron decir que el diputado estuvo en otro partido. Ok, y el tercero es el caso Senasa, es verdad. El caso Senasa es una vergüenza que hasta yo, ok. Pero lo que Leonel debe recordar es que él entregó a Barry Gold el oro a 800 y va a subir a $7,000. Y si quieren saber cuál es el contrato más corrupto de verdad que ha habido en este país, pregúntenle a Danilo y a José La Luz, el contrato de la Barry Gold. Pregúntenle y lo van a saber. Gracias, pase buen día. Gracias, estoy por su llamado. Buen día, ¿su nombre y de dónde está al aire? Buen día, está al aire. Sí, buenos días. Adelante. Mi llamada es para quejarme de ustedes. Okay. De la productora o productores de T-Jury como coordinador. Okay. Porque, oye, en los días de Navidad no estuvieron, repitieron los programas. Cuando estuvieron en Fitur, repitieron los programas. Ahora mismo, de los originales que forman parte del programa, solo hay 2. Entonces, tú mencionas, ¿dónnde está Millicent, por ejemplo? ¿Dónde están los demás? Entonces, como que ustedes no están tomando en cuenta que ustedes tienen una audiencia cautiva. El único día que yo tengo para dormir es los sábados. El sábado y el domingo un poco. Y yo me despierto antes de las 7, nada más para sintonizarlo a ustedes. Y sucede que lo que escuchaba era programas repetidos. O no estaban, o música, ponían música también. O sea, desaparecieron el programa en Navidad y mientras duró Fitur. Entonces faltan muchísimo también de los componentes. Y tú mencionas a Millicent cuando arranca el programa, pero yo no escucho a Millicent hace ¿qué? Más de un mes que yo no escucho a Millicent. ¿Dónde está Millicent? ¿Y dónde están los demás? Entonces como que tienen que unificar, relanzar el programa, no sé, y que todos sean fieles a la asistencia al programa en la mañana de los sábados, por favor. Qué pela. Yo me voy ya. Producción, podemos cerrar ahí ya. Vamos a cerrar por hoy ya. No. Vamos a cerrar para por reflexionar. O sea, yo pienso. Anote. Yo pienso que el sábado hoy tiene que ser de reflexión. Ya. Y ya. No hagamos comentarios, no. Y le WhatsApp ahorita. No, pero con una salvedad, que en los días de Fitur se estaba haciendo unos arreglos en la cabina, entonces ahí tenemos excusa. Sí, así fue. Vamos, yo no quiero que me llamada ya. No, y en Navidad también coincidía. Buen día, está al aire. Saludos, ¿cómo están ustedes? Felices, imagínense. Felicitarles por su programa. Nos orientan los sábados, que no hay otra cosa en Sol, pero ahí están ustedes los sábados. Gracias. Yo quiero hacer un llamado a los amigos del gobierno que no se desesperen tanto. Ahí llamó un amigo atacando a Leonel. Y es que le tienen tanto miedo a Leonel. Que se vayan a trabajar y que hagan la cosa bien, porque el que hace la cosa bien no tiene por qué temer. Los resultados los va a tener. Lo que pasa es que han trabajado muy mal. Aquí no hay una cosa que sirva. Aquí por donde quiera que usted lo aprieta, esto bota por ahí, ya ustedes saben, asquerosidad y ese tipo de cosas, algo que no sirve. Y lamentable, el pueblo está guapo por todos lados. Entonces no le tengan miedo a Leonel, es sus acciones que lo tienen ahí, que el pueblo lo está por sacar. Y lamentablemente se van para ustedes. Bien, gracias. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Sí, mi nombre es Ramón Sí, Sol de Puerto Plata. Indiscutiblemente que lo que la dama dijo, yo 2 sábados incluso llamé a un amigo de Santo Domingo para preguntarle si tenía alguna información de que si era aquel programa sabatino
no iba a salir más, ¿sabes? Pero él no investigó, no pudo investigar nada tampoco. Y de verdad que estábamos preocupados, porque ustedes orientan de verdad. Decir que Puerto Plata está un poco lluviosa o ligeramente lluviosa. Decir y agradecer, aunque él no me lo autorizó, pero agradecer a Francisco Javier García, que tuvo el honor de visitar mi hogar ayer, viernes, y de verdad que nos honró. Francisco Javier, gracias, de verdad, no lo había tratado, y de verdad que me dejó muy entusiasmado. Y nada, estamos aquí, y felicitar a los programadores de Sol en Navidad, sobre todo con esa canción del momento. Esa canción era lindísima, y cada vez que uno la escuchaba, oye, eso era tremendo, de verdad. ¿Era cuánto? Bien, gracias. Vámonos con esta última llamada. Ya. Le cogiste miedo, Yuri, a las llamadas. Buen día, está al aire, adelante. Buenos días. Sí, pensando en el primer comentario sobre el metro de los Alcarrizos, de la línea 12, que ya ese metro está debidamente certificado por varias empresas internacionales, europeas, por el Banco Centroamericano, y pienso que huelga hablar de certificaciones. Además, escuché, si no fue mal, que usted había dicho, Mr. Hochi, que el tren había empezado hace 6 años, decía usted. Y mañana, el día 9 de febrero, el tren tiene 4 años de iniciado los trabajos. Bueno, no sé si el tren y vagón específicamente no, pero la construcción sí se dejó del gobierno pasado. No, ese tren empezó hace 4 años el día 9, no 6 años. Solamente para que usted se aclare un poquito. No, yo lo voy a buscar porque eso fue la gestión pasada que lo dejó iniciar. 2 años son 2 años, mi hermano. Bueno, pues rectificamos, le agradecemos la información. Sí, exactamente. 4 años va a cumplir, no ha cumplido. De acuerdo, como quiera mucho tiempo, sí. ¿Usted vaya? Sí, claro, sí, claro. 21 kilómetros. Bueno, pero es que el propio gobierno ha puesto fecha de inauguración en reiteradas ocasiones. Óigame, 7 kilómetros de desalojos, 7 kilómetros de autovías y 7 kilómetros de viaducto. Usted allá 4 años es poco tiempo, es mucho tiempo. Lo que pasa es que si el propio gobierno me dice a mí que me pone 4 o 5 fechas de inauguración, pues, porque el gobierno, yo he puesto fecha de inauguración, el gobierno que la pone. ¿Usted le puso 6 años ya? Bueno, pero está bien, y le estoy diciendo que son 4. No se lo estoy diciendo. Buen día. Cuídese. Cuídese también. Buen día, está al aire. Aló, sí, buenos días. Adelante. Mira, déjame decirle al señor que hasta 2 años son mucho, porque el presidente Leonel Fernández decía metro, a los 2 años andábamos en metro, decía elevado y ya al año y pico andábamos en elevado. Además de eso, aumentaba todos los años los sueldos. Yo como empleada pública, ¿oíste? Por inflación, un 8 y un 6. Y tiene 6 años ahí. Y la canasta familiar está allá arriba. Y no ha aumentado un chele a los empleados públicos. La piña que estaba a 20 está a 115. Los plátanos a 6 están a 40. ¡Coño! Cambio fuera. El sol de los sábados.